¿Cómo están? Mi nombre es Milena Guacaneme y el día de hoy trabajaremos el sistema nervioso. Les doy una calurosa bienvenida. El sistema nervioso está formado por el encéfalo, la médula espinal, por lo que se compone como el sistema nervioso central. Existen unos nervios craneales, unos nervios raquídeos o espinales y los ganglios periféricos, que son los que constituyen el sistema nervioso periférico, que es el tema que nos compete el día de hoy. Estos nervios son los encargados de conducir información sensorial al sistema nervioso central y mensajes del sistema nervioso central a los músculos o glándulas del cuerpo. Cuando hablamos de la información sensorial, estamos hablando de información aferente, y cuando hablamos del mensaje que sale hacia los músculos o las glándulas, estamos hablando pues de información eferente. En general, las fibras aferentes transmiten los estímulos sensoriales desde la piel, desde las membranas mucosas, desde las estructuras profundas, y las fibras eferentes participan en funciones motoras como la contracción de los músculos o la secreción de las glándulas. Pero veamos un poquito más a fondo de qué se trata esto del sistema nervioso periférico. La médula espinal, como ustedes lo pueden ver en la pantalla, pues es una estructura larga y es cónica, con un grosor aproximado del dedito meñique. Su principal función consiste en distribuir las fibras motoras a lo largo a los órganos eferentes del cuerpo, es decir, a las glándulas, a los músculos, como lo acabamos de decir. Pero también se encarga de recoger información somatosensorial que es enviada al encéfalo. La médula espinal ocupa 2/3 superiores del canal espinal adulto dentro de la columna vertebral. La médula es normalmente de unos 40 a 45 centímetros de longitud en un adulto y es continua por el bulbo raquídeo en el extremo superior. Ahí lo podemos ver, vemos cada una de las vértebras incluso. Cada segmento de la médula espinal se asocia con 4 raíces. Una raíz ventral, otra raíz dorsal, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Ustedes lo encuentran en la imagen que les estoy mostrando en este momento. Cada uno de esos 31 pares de nervios espinales tienen una raíz ventral y una raíz dorsal. La ventral o anterior son las salidas motoras y las dorsales o posteriores son las salidas sensoriales o las entradas sensoriales más bien. Cada raíz está formada por 1 o 8 raicillas que consisten en esas fibras nerviosas, ¿no? Cerca de esa unión, en la raíz ventral, se encuentra un ganglio espinal, la raíz dorsal, que es como un abultamiento que contiene esos cuerpos de las células nerviosas. Los nervios espinales se dividen en grupos que corresponden a los segmentos de la médula espinal. Es decir, en palabras más sencillas, la médula está protegida por la columna vertebral, como lo estamos observando en la figura que encontramos a nuestra derecha. Eh, Tiene aproximadamente 24 vértebras individuales, encargadas como la cervical, que es el cuello, la torácica, pues que hace parte del pecho, la lumbar, que hace parte de la espalda baja, la sacra y la coxilla. Los nervios raquídeos o espinales, por lo general, eh, son el resultado de la unión de esas raíces dorsales y ventrales que surgen pues en la médula espinal. Si lo vemos en la imagen, entonces encontramos el hueso como tal, la vértebra, pero también encontramos las meninges, ¿no? Dura madre, aracnoides y pia madre. Y vemos cómo están esas raíces, tanto dorsales como ventrales. Eh, Recuerden que son 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y una coxilla. Eso por la parte de la médula. ¿Listo? Cuando ya entramos a hablar sobre los nervios craneales, entonces, bueno, ¿qué son los nervios craneales? En su mayoría son aquellos que desempeñan una función sensorial o motora, ¿cierto? Pero está referenciado a la región de la cabeza y del cuello. En realidad son 12 pares de nervios craneales que reciben información somatosensorial. Por ejemplo,
Está el par 1, el par 2, el par 3, hasta pues los 12 que encontramos. Pero si encontramos, por ejemplo, si los vamos a nombrar, ustedes los pueden observar ahí rápidamente en la imagen. Pero si los nombramos, entonces el par 1 es el nervio olfativo, el par 2, el nervio óptico, el 3, nervio motor ocular común, el 4, nervio patético o troclear, ¿cierto? El 5, el nervio trigémino. El sexto, pues lo podemos encontrar con el nombre de nervio motor ocular externo, el séptimo nervio facial, el octavo nervio auditivo, el noveno nervio glosofaríngeo, el décimo es el nervio vago y el 11 es el nervio accesorio. El 12 por último es el nervio hipogloso, pero pues, ¿cuál es la función? Entonces, en la imagen podemos ver, ¿cierto? Unos se encargan de los músculos de la cara, de la audición, del equilibrio, de los músculos de la faringe, de la laringe. Entonces, por ejemplo, si hablamos del nervio patético, ¿cierto? Que su nombre es un poco curioso, es el número 5, digo 4, perdón, él juega un papel sumamente importante en el movimiento ocular, ¿cierto? Para la derecha, para la izquierda. Pero si hablamos, por ejemplo, del nervio octavo, entonces vamos a encontrar que es el nervio auditivo o vestíbulo coclear. Este nervio es un componente fundamental, ¿no? Que permite escuchar, pero también participa del balance y del movimiento, del equilibrio de una persona, ¿sí? Entonces, si vemos, por ejemplo, el hipogloso, entonces su función principal, ¿qué podríamos decir? Que consiste o permite que los movimientos de la lengua se puedan efectuar. Cuando hablamos de algunos ganglios fundamentales en este sistema nervioso periférico, pues encontramos que esos ganglios contienen algunos cuerpos celulares de los axones somáticos y viscerales y contienen terminales simpáticas de esos axones eferentes viscerales, junto con neuronas postsinápticas, ¿cierto? Que nos van a permitir o que se van a proyectar hacia la periferia. Los ganglios sensoriales de los nervios craneales incluyen muchos, ¿cierto? Algunos con unos nombres un poco complicados. Está el ganglio Gasser, o está el ganglio geniculado, o está el ganglio glosofaringeo inferior o glosofaringeo superior, el superior del vago, los ganglios de la división simpática, parasimpática, del sistema nervioso autónomo. Pero hasta aquí hemos hablado de todo lo correspondiente al sistema nervioso periférico. Pero el sistema nervioso periférico también se divide en dos sistemas adicionales. Cuando hablamos de lo que hemos hablado hasta el momento, es la información que reciben los órganos sensoriales y el control de movimientos de los músculos esqueléticos, y esto es conocido como algo voluntario, ¿sí? Entonces hablamos de un sistema nervioso somático. Pero cuando hablamos de la otra rama del sistema nervioso periférico es cuando hablamos del sistema nervioso autónomo o neurovegetativo, ¿cierto? Autónomo, ¿qué significa? Que se autogobierna, que él mismo manda, ¿sí? Que no lo controlamos nosotros, como por ejemplo el parpadeo. Si yo pico el ojo, lo estoy controlando, ¿sí? Pero si yo parpadeo, pues no puedo hacerlo de forma automática. Llega un momento en que no puedo hacerlo de forma definida, ¿sí? Llega un momento en el que es automático la reacción o el ejercicio de mi parpadeo. Entonces, cuando hablamos de ese sistema autónomo, estamos hablando de ese sistema que se encarga de regular la musculatura lisa, ya no los músculos esqueléticos, sino la musculatura lisa. Cuando hablamos de esa musculatura lisa, hablamos, por ejemplo, del músculo cardíaco o de algunas glándulas. La musculatura lisa, ¿dónde se halla? Se halla en la piel, asociada a los fascículos pilosos, o en los vasos sanguíneos, o en los ojos, o cuando hablamos del control del tamaño pupilar, o de la acomodación del cristalino, de las paredes o de los esfínteres del intestino, o incluso de la vejiga o de la vesícula. En este sistema también hay una subdivisión. Entonces, el sistema nervioso periférico se divide en autónomo y somático. Pero el sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático. El simpático está relacionado con
todo ese gasto de la energía, ¿sí? El gasto de las reservas de energía que tiene mi cuerpo. Por ejemplo, cuando tenemos una emoción muy fuerte, muy intensa, pues aumenta nuestro flujo sanguíneo a los músculos esqueléticos, se segrega adrenalina, aumenta la fusión cardíaca o la frecuencia cardíaca, porque el cuerpo está preparado para responder, para actuar. Pero cuando hablamos de el sistema nervioso periférico autónomo parasimpático, estamos hablando de aquel sistema que mantiene los procesos relacionados con el aumento del suministro, pero de la energía almacenada, la salivación, los jugos gástricos, en palabras un poquitico más simples. Entonces, el sistema nervioso simpático es el generalizado, el que prepara al organismo para una emergencia, para una respuesta, como les estaba diciendo ahorita. Pero el sistema nervioso parasimpático es el encargado de algo más localizado, que es conservar y restablecer la energía. Espero que este ejercicio les haya quedado muy claro. En esta imagen encontramos nuestras referencias o la información que consultamos o que utilizamos para este ejercicio. Muchas gracias. Hasta la próxima.